Estamos más cerca del día de las elecciones y cada día que pasa hay más que pensar, o más bien más para dudar, ¿no? Porque uno diría, ojalá esto que está pasando me ayude a decidir con más facilidad, pero no. En realidad cada día que pasa uno duda más y ahora esto ha pasado con este candidato, creo que ya no por él, pasa con el otro, ahora también el otro. Y cada día uno dice, y ahora no hay una opción tercera, no hay terceras opciones. Es lo que tenemos por ahora. Y se acerca cada día más el día de la votación del balotaje, o la segunda vuelta, como se llama. Nos acompaña el día de hoy para conversar un poco de esto, además de lo que está pasando y de las complicaciones de lo que pasa, el licenciado Julio Córdoba. Él es analista político, además director de Diagnosis. Diagnosis se hace cargo, se encarga, trabajan en hacer justamente esto, ¿no? Analizar a través de sondeos, a través de encuestas, la opinión de la población respecto a varios temas. Mucho de lo que hace Diagnosis no se publica, pero se tiene como información valiosa, por ejemplo, de lo que la gente estará opinando en este momento. No sé si el tema nos va a tocar hablarlo, pero por ejemplo, ¿Bolivia sigue siendo un país racista? No. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los más jóvenes? Bueno, le damos la bienvenida. Nos acompaña el día de hoy, les decía yo, Julio Córdoba. Él es sociólogo, analista político. Licenciado Córdoba, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto. Gracias por el tiempo, por atendernos y otra vez, buenos días, bienvenido. Buenos días, David. Un gusto de conversar contigo y con tu audiencia. Bien, a ver, un poco para mirar dónde estamos yendo hacia la segunda vuelta. Hablando de los partidos, más bien de los candidatos, porque los partidos realmente no tienen mucha preponderancia ahora, sino los candidatos. En su criterio, ¿a quién le está yendo mejor? ¿Dónde y por qué, por favor? Entre Tuto Quiroga con su acompañante JP Velasco, y obviamente lo que involucra eso, o a Rodrigo Paz Pereira con Edman Lara, también con lo que implica tener acompañantes como estos, por favor. Bueno, hay que considerar que ambos binomios están partiendo de condiciones diferentes en la segunda vuelta. Por un lado, Tuto Quiroga parte con una base electoral más consolidada a partir de una actitud antimacista en las clases medias. Es decir, Tuto Quiroga tiene su base electoral, su apoyo principalmente en clases medias y principalmente en el oriente del país. Y esas clases medias, durante los 20 años de gestión del MAS, ha votado consistentemente contra el MAS, tiene una postura antimacista, lo que les da cohesión. En la primera vuelta, las clases medias han estado divididas entre las distintas candidaturas, Tuto, Samuel, Manfred, pero ya en la segunda vuelta hay una cohesión de las clases medias en torno a la candidatura de Tuto Quiroga. Por lo tanto, Tuto Quiroga, en la primera parte de este balotaje, ha conseguido fácilmente cohesionar ese voto ya con la intención de consolidarse, digamos, detrás de un candidato, las clases medias, y por lo tanto ha llegado, según nuestras estimaciones, a cerca del 40-42% de intención de voto, fácilmente en la segunda vuelta, atrayendo para sí los votos de Samuel Doria Medina y de Manfred Reyes, ¿no? Entonces, Tuto ha partido de una base con tendencia a consolidarse. En cambio, Rodrigo Paz tiene que tratar de atraer los votos de las clases bajas, principalmente de Occidente, que antes votaban por el MAS, pero que ahora están divididas, están desanimadas, no tienen un referente político importante. Estas clases bajas inicialmente no ven a Rodrigo Paz como su representante político, no actúan cohesionadas en este momento. Varios sectores de las clases bajas están en una actitud de indiferencia, de desánimo, con la intención de seguir votando nulo, en blanco, o finalmente de no ir al balotaje. Por lo tanto, estas diferentes condiciones de partida hace que Rodrigo Paz todavía no esté atrayendo todo el potencial del voto de clases bajas, y en este momento, según las encuestas y según nuestros propios cálculos, nuestras propias encuestas, está cerca de un 38-30% versus un 42% de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga probablemente ya ha llegado a su techo y Rodrigo Paz
le está costando atraer los votos de las clases bajas. Ese es el escenario que tenemos hasta el momento en la segunda vuelta. Ok, de todo lo que se ha hablado, licenciado, como propuesta, y si Tuto Quiroga ha llegado a su techo con todo lo que ya ha propuesto, no sé si es mi percepción, pero pareciera que Tuto Quiroga tiene un discurso hecho y completo y lo ha dispersado para todos, lo ha explicado, pero no ha logrado conquistar realmente a todos, porque me parece a mí que es un discurso muy técnico. Uy, se va a caer el cielo de Cochabamba. Ese fue un trueno. Decía yo que es una explicación técnica de un plan, obviamente, pero no está claro el plan a quién va a beneficiar más, porque hay que ser claros también. En tiempo de crisis, un plan de salvataje, se dice alguien va a tener que pagar los platos rotos y alguien va a salir más beneficiado que otros. No tiene, Tuto Quiroga pareciera que no lo tiene muy claro, no sé si estoy interpretando bien ahí. Del otro lado, Rodrigo Paz pareciera que no tiene discurso así elaborado y responde a las preguntas de forma distinta cada vez que responde el mismo tema. ¿Es así esto? ¿Esto es lo que está faltando trabajar? ¿Es el perjuicio para Tuto? No sé. Lo que pasa es que el discurso y la narrativa es solamente una parte de la propuesta electoral. La otra parte es la imagen del candidato y la credibilidad del candidato. Vayamos por partes, como diría el destripador. Primero, el discurso de Tuto Quiroga es un discurso que interpela a las clases medias, no tanto por su solidez técnica, si es que la tiene, sino precisamente por este tufillo antimacista que caracteriza al candidato, ¿no? Es por eso que las clases medias están votando por él. Por otro lado, el discurso de la narrativa de Tuto Quiroga es una narrativa que enfatiza como el actor principal al cual se van a dirigir las políticas estatales para superar la crisis a la empresa privada, particularmente a la agroindustria. Y el otro componente de la narrativa de Tuto Quiroga es la deuda externa con el FMI para tener un fondo de estabilización para afrontar las primeras partes de la crisis. Esos son los dos elementos del discurso de Tuto Quiroga, ¿no? La empresa privada, principalmente la agroindustria, como el actor principal y el beneficiario central de las políticas estatales, y el crédito, la deuda del FMI para la estabilización de la economía. Eso está claro, Tuto Quiroga lo ha repetido, lo viene repitiendo varias veces, unido al elemento de su crítica permanente a Evo Morales, hace que la narrativa llegue a las clases medias, pero que tenga dificultad en ingresar en las clases bajas. El problema no solamente es que la narrativa de Tuto Quiroga tiene dificultad en ingresar en las clases bajas, porque su narrativa privilegia a la empresa privada, pero no toma como actor central o como beneficiario central a las clases bajas. No las olvida, no las toma en cuenta como un actor importante, y por lo tanto me animaría a pensar que las clases bajas sienten que las políticas de Tuto Quiroga van a dejarlas de lado, o viendo de otra manera, que van que el principal peso o coste de la crisis va a recaer sobre los sectores populares antes que sobre la empresa privada. Entiendo que esa es la decodificación que hacen las clases bajas del discurso de Tuto Quiroga, y eso le impide tener una presencia relevante para las clases bajas en este candidato. Por otro lado, no solamente es el discurso, como decía antes, sino es la propia imagen, la propia trayectoria, la propia credibilidad de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga tiene una trayectoria ligada a ADN, al bancerismo, heredera, si se quiere, de la historia de la dictadura de Banzer, de las políticas neoliberales de los años 90. Entonces, todo eso hace no solamente su narrativa, sino su propia imagen como candidato, su propia, la construcción de su credibilidad como candidato, hace que sea asociado pues a las políticas neoliberales de los años 90 y a las élites empresariales. Entonces, tanto por su discurso como por su imagen, Tuto Quiroga tiene dificultades en ingresar a los sectores populares. A estos elementos del discurso y de la imagen de Tuto Quiroga se añade el escándalo de los tweets de su vicepresidente, J.P. Velasco, que pues se ha demostrado que son reales,
y que lo presentan como un racista, digamos, ¿no? Entonces, todos estos elementos realmente dificultan que Tuto Quiroga pueda ingresar a las clases bajas, a los sectores populares. Y en Bolivia, si tú no ingresas en términos electorales a las clases bajas, difícilmente vas a poder ganar una elección. Entonces, por eso decimos que Tuto Quiroga, con el 42%, que sería la sumatoria del el 28% que ha tenido Carlos Mesa el 2020, más el 14% que ha tenido Camacho el 2020, pues tenemos ese techo, ¿no? Del 40-42%. Wow. Y pare de contar. Todo eso hace que Tuto Quiroga no pueda ingresar a las clases bajas. Por el otro lado, Rodrigo Paz no esperaba llegar a la segunda vuelta, no ha construido, no ha tenido el tiempo, ni la fuerza, ni el equipo suficiente como para construir una narrativa sólida que pueda ingresar a las clases bajas, un plan de gobierno que pueda seducir a los sectores populares. Por lo tanto, digamos, el tiempo de la segunda vuelta no es suficiente para que él pueda consolidar una propuesta seria, un discurso atractivo que pueda seducir a las clases bajas. Básicamente son dos los elementos que hace que él haya tenido el importante voto del 32%, principalmente en clases bajas en la primera vuelta. El primer elemento es que la intuición de Rodrigo Paz del capitalismo popular, de dirigir su discurso al importante sector informal de la economía como actor relevante al cual interpelar con su discurso, con su narrativa. Ese es el primer elemento que ha logrado seducir a las clases bajas. Y el segundo elemento es la figura de Edman Lara, ¿no? Como el outsider, el nuevo, que viene a renovar ciertas esperanzas, pero no es cualquier nuevo, no es cualquier outsider, es alguien que muchas clases bajas sienten que comprende su vivencia, porque él ha sido despedido de la policía, ha sobrevivido vendiendo ropa usada, es decir, tiene una trayectoria bastante similar a este gran sector informal de la economía, estas clases bajas que empiezan a ver en él como una esperanza de cambio y de renovación. Estos dos elementos, el discurso, digamos, oportuno de Rodrigo Paz de interpelar al sector informal, y sobre todo la imagen de Lara, hace que pues tenga posibilidades de obtener el apoyo electoral de las clases bajas del sector informal, pero no es suficiente. O sea, le está costando consolidar, unificar a las clases bajas exmasistas con un discurso más contundente y con un plan de gobierno y una narrativa más coherente. Entonces, ese es el panorama en este momento en cuanto a las narrativas de ambos binomios. Bien, ahora, entendiendo entonces esto y en esta misma línea de idea de Tuto Quiroga, por un lado, que ha llegado a su techo máximo, la pelea será entonces, desde Tuto, digo, y desde quienes se acompañan, a intentar que Paz no suba en su porcentaje de aceptación y de elección. Porque si llegas a tu límite y calculas que es tu límite y dices, hasta aquí podemos, no más, entonces ya no se trata de pelear subir más, sino pelear por no bajar y porque el otro no suba lo que podría subir. Así es, lo que le quedaría a Tuto Quiroga es, digamos, una campaña negativa, una campaña de contraste e incluso en alguna circunstancia una guerra sucia. Tiene un asesor experto en campañas en guerra sucia, Durán Barba. Perdón, ahí, permítame, le interrumpo ahí. Jaime Durán Barba es alguien que ha tenido y tiene mucha reputación. Él propio ha sido entrevistado en varios medios internacionales y ha sido de parte de varias campañas en muchos países. Tiene mucha experiencia como asesor, pero ¿realmente está ligado a la guerra sucia? Jaime Durán Barba, ¿tiene esta reputación a nivel internacional él? Claro que sí, ha sido denunciado en Argentina por guerra sucia y también en Ecuador. Así que no es algo ajeno a su repertorio de estrategias de campaña. Y eventualmente gran parte de los candidatos tienen como posibilidad el uso de la guerra sucia, ¿no? O de la campaña de contraste. Entonces, es la única manera de impedir que tu contrincante suba. Entonces, el objetivo de la campaña de Tuto Quiroga
especialmente después de este escándalo de los tweets de J.P. Velasco, de los tweets racistas de J.P. Velasco. Ya no es tanto crecer en sectores populares, sino tratar de impedir que Rodrigo Paz y Edman Lara puedan llegar a todo su potencial de voto en clases bajas, que eventualmente puede llegar al 52%. Entonces, con lo que si Rodrigo Paz y Edman Lara lograsen llegar a todo el potencial del voto masista del 2020, llegarían al 52% y ganarían el balotaje. Por lo tanto, lo que se necesita es tratar de que los sectores de las clases bajas se desanimen de votar por Rodrigo Paz, voten en blanco, voten en nulo, o finalmente algunos sectores de las clases bajas no vayan a votar en el balotaje. Siempre es posible eso. Tenemos históricamente un 10% del padrón electoral que no va a las urnas, de abstención. La idea sería para Tuto Quiroga que este porcentaje aumente más del 10% y que haya un importante porcentaje de voto en blanco o nulo. Solamente así se trataría de impedir que Rodrigo Paz y Edman Lara, que ahorita están, según las encuestas, en un 38-39%, superen el 40-42-45%, ¿no? El objetivo de la campaña de Tuto Quiroga sería tratar de mantener a Rodrigo Paz y Edman Lara debajo del 40%. Y bueno, es posible porque, repito, los votantes de sectores populares están en desbande, están desunidos, no se identifican plenamente con el binomio. Entonces, es posible que lo logre. Eso veremos en las siguientes semanas. Uh-huh. Ahora, sin ánimo de ser asesor de nadie, pero hay dos vías. O se negocia y se ofertan espacios en el gobierno y se capta votos. Por un lado, lo que el MAS en muchos tiempos ha hecho eso, es decir, se compra apoyo, o se es honesto y se propone cosas reales a la gente, pero eso toma tiempo porque hay que hacerlo uno a uno. ¿Qué es más viable en este momento para Paz y para Edman Lara? Bueno, a ver, para empezar, la posibilidad de, entre comillas, comprar votos es viable solamente en el voto corporativo. Es decir, cuando yo tengo líderes sindicales, líderes gremiales, que tienen una importante ascendencia entre sus afiliados, y si yo ofrezco determinados cupos en el gobierno, este líder puede convencer a sus afiliados a votar por mi candidatura. Entonces, es en el voto corporativo donde se pueden lograr comprar votos, digamos, ¿no? Pero es un mito pensar que la mayoría de las clases bajas está en el marco del voto corporativo, es decir, que la mayoría de las clases bajas está afiliada a sindicatos, a gremios, y que esos sindicatos y esos gremios tienen una postura monolítica siguiendo las instrucciones de sus líderes sindicales. Es un mito, ni siquiera eso se ha presentado en el tiempo del MAS. Es cierto que una parte de las clases bajas está ligada a estos gremios, a sindicatos, a asociaciones, pero no es cierto que todo el voto de las clases bajas se explique por la influencia de sus líderes sindicales. Es decir, es una parte cada vez menos significativa, y tienes otra gran parte de las clases bajas que no está afiliada a sindicatos y a gremios, y más importante que eso, tienes una gran parte de las clases bajas que no hace caso, o sea, que no necesariamente va a obedecer a sus líderes sindicales, a sus líderes gremiales. Probablemente en algunas comunidades rurales eso se presente, y en algunos sindicatos del sector informal, en algunos gremios, pero esa es la menor parte. O sea, lo que necesita hacer cualquier candidato, como fue en el caso de Evo Morales, es que su propia imagen, su propio discurso seduzca, convenza a las clases bajas. De modo que para Rodrigo Paz y Edman Lara, lo único que les queda en estas pocas semanas, 2 semanas y media, es tratar de seducir a las clases bajas, principalmente al voto evista, que en la primera vuelta ha votado nulo. Ese voto nulo evista se calcula que llega al 16% del padrón electoral, y necesita convencer a ese sector de que el binomio Rodrigo Paz y Edman Lara
es un binomio que va a garantizar los derechos que han adquirido, los bonos, los beneficios que han adquirido en el periodo del MAS, y que no los van a desechar. Y por otro lado, necesita ese sector del 16% del voto nulo evista entender que Rodrigo Paz y Edman Lara van a ayudar a superar la crisis económica con el menor costo posible hacia ellos. Esos dos elementos, a ese sector se tiene que dirigir tanto Edman Lara como Rodrigo Paz para tratar de llegar a todo su potencial de voto en clases bajas. Es por eso que en el discurso de ambos candidatos de este binomio no vas a encontrar un posicionamiento claro contra Evo ni contra el MAS, digamos, ¿no? Han moderado su postura. En algunas entrevistas el propio Edman Lara ha reconocido en Evo Morales un líder importante, un líder político, ha mencionado explícitamente que Evo Morales ha obtenido el tercer lugar en la primera vuelta con el voto nulo evista, incluso superando al propio Samuel Doria Medina. Entonces, han habido acercamientos personales para poder obtener cierto apoyo. Entonces, ese es el desafío para este binomio, lograr obtener este 16%, este codiciado 16% de los votos nulos evistas. Bien, Julio, lo escucho y me queda una imagen triste. Están haciendo, a ver si no exagero, están haciendo y están dispuestos a lo que sea para ganar la elección. No importa, en contra de, a favor de, decirse, corregirse, disculpar lo que hizo alguien, su compañero, es lo que sea, dispuestos a lo que sea. Me quedan minutos nada más. Debo preguntar, ¿este enfrentamiento que hay por ganar esta elección es por ahora? ¿Usted cree que esto va a ser por ahora y mientras sea la elección, pasa la elección, habrá la posibilidad de hablar de que se pueda tener gobernabilidad, o va a quedar cicatriz o alguna amargura guardada de uno de los dos, del que pierda la elección, y le hará la vida imposible a quien quiera gobernar el que gane la elección? Bueno, en este momento la gobernabilidad depende de dos factores. El primer factor es la construcción de mayorías simples y mayorías absolutas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por un lado, de tener cierto acceso a la calle, ¿no? Es decir, de poder tener cierto precedente, cierta influencia en las movilizaciones de la calle. Esos son los dos elementos de la gobernabilidad. En el tema de la gobernabilidad de la Asamblea Plurinacional, tenemos un pluralismo moderado. 3 partidos que han obtenido gran cantidad de los votos, estamos hablando del PDC, del Libre y de Unidad. Y tenemos otros partidos con menor presencia, básicamente Súmate de Manfred Reyes, y los parlamentarios de Andrónico Rodríguez, a los cuales habrá que añadir los 2 o 3 parlamentarios del MAS. Entonces, la gobernabilidad en la Asamblea Plurinacional va a depender de que al menos 2 de los 3 partidos que han obtenido más parlamentarios lleguen a un cierto acuerdo. Si ganara Rodrigo Paz y Edman Lara, lo más probable es que exista una especie de acuerdo entre el PDC y Unidad. Doria Medina ya ha hablado al respecto, algunos de sus asesores económicos ya están trabajando en el equipo de Rodrigo Paz, ya hay acercamientos, entonces lo más probable es que haya esa alianza. Y en algunos casos más importantes se podría conseguir puntualmente algún respaldo de los parlamentarios de Tuto Quiroga, ¿no? Eso no es imposible, no tanto una alianza permanente, sino en algunos apoyos puntuales. Entonces, si ganara Rodrigo Paz y Edman Lara, el escenario de la gobernabilidad en la Asamblea Plurinacional es más posible con este cierto acuerdo entre el PDC y Unidad. Es más difícil una gobernabilidad si ganara Rodrigo Paz y JP Velasco. Hay, como tú bien has mencionado, ciertas heridas de la primera vuelta entre Libre y Unidad que probablemente tengan mayor dificultad de hacer algún acuerdo.
Y obviamente entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, después de esta segunda vuelta, las posibilidades de alianza se hacen más complicadas. Entonces, Tuto Quiroga tiene más complicado el panorama en la Asamblea Legislativa que Rodrigo Paz. En la calle, ninguno de los dos va a tener el panorama fácil. El levismo va a tratar de desestabilizar a cualquier gobierno. Las demandas de los sectores sociales y regionales van a debilitar la gobernabilidad del próximo gobierno. Ese es el panorama. Y bueno, al final habrá que ver si hay habilidad para construir acuerdos, habilidad que ha estado ausente olímpicamente en el gobierno de Arce, no ha logrado establecer mínimos acuerdos en la Asamblea Legislativa y eso ha conducido al país a la situación en la que estamos viviendo ahora. Bueno, complicado. Ojalá en otro momento podamos conversar de esto, justamente, la situación y perspectiva con la que se viene el 2026 una vez tengamos nuevo gobierno. Licenciado Córdoba, le agradezco. Un añadido más, claro. Añadido más, David, en 30 segundos, y es que, a diferencia del periodo neoliberal, es difícil establecer pactos entre partidos políticos en la Asamblea Legislativa, porque estos partidos políticos no están consolidados y tienes el riesgo de que suceda lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa de ahora, ¿no? Que los partidos se dividan en un montón de facciones internas, lo que haga más difícil todavía la posibilidad de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Wow, y no exentos del transfugio político. Sí, transfugio no sé, pero división, peleas internas, lo que ha sucedido en Comunidad Ciudadana, en Creemos y en el propio MAS en esta legislatura, se han dividido en facciones internas, en peleas internas que hacen difícil establecer pactos de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Interesante eso, además que es lo más probable, porque no hay, alguien decía, bueno, Samuel no le va a decir a los asambleístas, ok, en la asamblea me apoyan todos a tal, a cual, no va a poder hacerlo. Quizás lo puede hacer mientras la campaña iba, pero ya no se puede gobernarlos, difícil. Licenciado Córdoba, gracias por el tiempo, de verdad que gusto, y por supuesto lo seguiremos invitando para seguir conversando, gracias. Pues a tus órdenes, saludos. Así hemos conversado el día de hoy con el